Iniciamos nueva temporada, como siempre, inspirados en Halloween y este año tan especial tenía que ser también un Halloween especial. Hoy no hablamos de terror, hablamos de ese agobio que se respira en el ambiente, de esa incertidumbre, de ese malestar colectivo. Y para hablar de ello, nos vamos a centrar hoy en un caso concreto con la entrevista a un autor, Adrián Mailín. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, Adrián es el autor del libro No pienses, solo camina y es una especie de representante de ese 2020 caótico que hemos vivido todos, porque el libro no es exactamente una autobiografía, pero sí está inspirado en tu propia vida, ¿no, Adrián? Sí, bueno, sí, es un libro, digamos, basado en hechos reales, en el que yo me sumerjo en un personaje llamado Gael, que, bueno, a lo largo de los dos últimos años de su vida pasa por diversos estados emocionales, eh, que bueno, todo el cúmulo y todo el recorrido de dichas situaciones y dichas emociones le hacen tomar una decisión muy relevante para su vida y, y que le llevan a hacer el Camino de Santiago, digamos un poco como tabla de salvación a todo lo que lleva en los últimos 2 años. Es entonces una historia novelada, se puede decir que es una novela. Sí, se puede llamar novela. ¿Qué ha supuesto para ti este 2020 caótico? ¿Cómo llegas a esa idea de hacer el Camino de Santiago? Bueno, pues como digo, comienzo una nueva etapa de mi vida fuera de aquí, de España. Me traslado a Dublín por trabajo y bueno, allí lo que es profesionalmente me fue muy bien, trabajando como maestro, aprendiendo una cultura, mejorando el idioma del inglés y demás. Lo que pasa es que en la parte personal pues no me va tan bien, ¿no? Como digo, hay una serie de sucesos, eh, la vida allí se me complique, ¿no? Bueno, como cualquier cosa en la vida, cuando te caes, pues te tienes que levantar y eso fue lo que me tocó hacer al poco de llegar a Dublín y componiendo poco a poco mi vida, hasta que, bueno, apareció una persona que va a significar mucho para mí en el futuro, aunque evidentemente en ese momento cuando apareció no lo sabía, pero bueno, comenzamos a tener una relación, esta persona y yo, y la verdad que va francamente bien, todo muy rápido, pero a la vez sin forzar nada. Y pasan los meses y de repente se cruza otra persona en mi vida que ya estaba anteriormente, porque digamos que era mi, mi mejor amiga allí y bueno, comienza una historia de amor a tres bandas, un triángulo amoroso que bueno, que una situación pues muy compleja para llego a un callejón sin salida, me veo entre dos aguas y no sé lo que hacer, ¿no? Y bueno, a todo esto, de repente surge una pandemia en el mundo, algo con lo que nadie contaba, ¿no? Y bueno, la historia se vuelve más complicada si cabe, nos confinan, el mundo se vuelve mucho más pequeño, se reduce a cuatro paredes, hasta que un día todo salta por los aires y me veo envuelto o me veo en el precipicio de una depresión. Decido salir de Dublín, bueno, más bien necesito escapar de allí, no me quedaba otra. Y fueron unos meses muy difíciles, post etapa de Dublín,
hasta que ya entrando en el verano, el confinamiento se relaja, las restricciones son menores, podemos empezar a hacer un poco más de vida y, y empiezo a remontar la idea de hacer el Camino de Santiago, algo que ya había pensado en otras ocasiones, pero que nunca había tenido tiempo. Lo veo como una especie de salida, una especie de búsqueda de soluciones a mi problema. Y bueno, al final decido emprender la historia de hacer el Camino de Santiago como, bueno, como búsqueda de la fe, no religiosa, sino de la fe en mí mismo, un poco de reencontrarme, un poco de buscarme en esa soledad que alguna vez todos tenemos y que debemos sacar el lado positivo de ella, porque bueno, uno de los problemas que tiene Gael es que uno de los principales problemas es que no sabe estar solo. Entonces va un poco en busca de esa soledad, ¿no? Y cree que haciendo el Camino de Santiago, dedicándose tiempo única y exclusivamente para él y caminando solo consigo mismo, va a lograr encontrar esa soledad, va a lograr sacarle el lado positivo a la soledad. Y bueno, pues por delante va a tener 12 días para él mismo, con sus pensamientos, con sus reflexiones y vamos a ver lo que le depara. No tenía nada que perder y decide comenzar el Camino de Santiago. El libro se divide en dos partes, entonces, una especie de introducción en el que muestras el caos en el que era la vida de Gael hasta el momento del camino y luego ya una segunda parte que se cuenta por etapas, ¿no? Además, el libro es muy sincero porque te cuenta en la primera parte introductoria sin ningún pudor, pues lo mismo que has contado aquí ahora, por ejemplo, he estado jugando a tres bandas, he estado y reconocer eso es importante de cara a luego encontrarse con uno mismo o meditar en el camino, ¿no? Sí, como bien dices, el libro se divide en dos partes. Digamos que la primera parte es un poco un marco contextual de por qué Gael decide hacer el Camino de Santiago, aunque claro, evidentemente 2 años de una vida es muy difícil, digamos, marcarlo en un solo capítulo, ¿no? Entonces la primera parte consta de digamos, la introducción y 5 capítulos más, ¿no? Y como bien has dicho, pues sí, hablo de la persona de par en par, cuento la situación tal y como fue, cuento la clave, digamos, de por qué tengo esa dependencia emocional, digamos, de la tercera persona que hace el triángulo amoroso, que, bueno, la descubriréis en el libro, no lo vamos a descubrir todo ahora. Y sí, digamos que cuento lo esencial de mí mismo, ¿no? Sobre todo intento darle el porqué a todos los pasos que fui llevando en esa historia e intento contar mis sentimientos, básicamente, mis emociones e intentar llegar a comprender el porqué de todo, ¿no? O intentar hacerle llegar al lector el porqué de todo, aunque como digo, va a llegar un punto en el que sea imposible comprender el porqué de todo, ¿no? O por qué Gael actuó de esa manera en determinados momentos, porque al final las situaciones que vive cada uno son tan personales que es muy difícil, por no decir imposible, llegar a comprender el 100% de las cosas. Y bueno, todo eso me lleva a Gael a comenzar el Camino de Santiago en eso, porque se siente perdido, se siente muy culpable, muy avergonzado y necesita, pues bueno, un poco redimirse de la culpa, ¿no? No, eso está bien porque en el libro cuentas, hay un momento en el que dices, bueno, es que cuando empezó el 2020 a mí me iba bien, estaba bien en el amor, bien en el trabajo, bien de salud, bien en todos los ámbitos y de repente todo salta por los aires, pero no lo planteas a la vez como algo externo, sino que hablas de una serie de malas decisiones personales. Y yo creo que esa es la clave, el hacerse responsable de uno mismo para que luego en el camino puedas encontrar las respuestas, porque si las preguntas las estás viendo fuera de ti, no hubieras encontrado las respuestas, quizá. Sí, eso es, eso es. Yo digamos que lo tenía todo, ¿no? Es verdad que, bueno,
cuando empieza el 2020, la historia amorosa ya había empezado, ¿no? El triángulo amoroso del que hablo había empezado con anterioridad, pero había logrado, digamos, cortar esa parte del triángulo en la que no se podía estar y centrarme en lo que era mi relación. Pero bueno, digamos que volvió otra vez, ¿no? A los inicios de todo otra vez en 2020 y que se siguió alargando en el tiempo y como dije antes, de repente una pandemia sobrevuela por nuestras cabezas y bueno, es de reconocer que inconsciente o conscientemente, no sé, le echaba un poco la culpa al principio a la pandemia, ¿no? Todo eso hace que pienses mucho más las cosas, que tengas que estar 24 horas pegada con una persona, porque yo vivía por aquel entonces con la que era mi pareja, pero por otra parte tenía a la otra parte implicada también pendiente, y bueno, todo se hizo mucho más difícil, ¿no? Pero evidentemente la pandemia no fue un condicionante para, para tomar las decisiones o hacer las cosas que hice, ¿no? Porque, bueno, realmente el principal problema fue caer en una zona de confort, que no es una zona de confort agradable, sino fue una red que me atrapó en su momento y que me hizo tomar la decisión de no decidir, porque el no decidir también es un tipo de decisión. Y cuando no decides, ¿qué pasa? Que al final deja pasar el tiempo, caes en esa red, como dije, y no eres capaz de tomar las riendas de tu vida, ¿no? De llevar las riendas de tu vida y de tus decisiones, y al final otros tienen que decidir por ti. Y bueno, fue un poco lo que pasó en el momento que estalló todo Buenos Aires, y bueno, pues más adelante fue cuando empecé a recomponerme, o Gael empezó a recomponerse, ¿no? Y decide pues hacer el Camino de Santiago un poco eso, en búsqueda de esa solución emocional y mental que necesitaba para superar todo lo que pasó. Sin hacer spoiler, ¿qué ha supuesto para ti hacer el Camino de Santiago para Gael? ¿A qué conclusiones llegó durante el camino? Bueno, a él se han mentalizado muchísimas cosas en el camino. Han sido solo 12 días, 12 etapas, pero para él ha sido, digamos, bueno, una travesía muy larga, sobre todo eso a nivel emocional. Le ha servido pues para llevar de compañera a la soledad y que no le moleste, que es más, que le ayude, para ver el lado positivo, como comentaba antes. Le ha servido para mentalizarse de situaciones que va a vivir en el futuro, que pensaba al principio que podían ser de una manera, pero también podrán o podrían ser de otra. Y bueno, eso se descubrirá en el libro, ¿no? Y sobre todo le ha servido para recuperar la fe, recuperar la autoestima y bueno, para volver a sentirse persona, ¿no? Porque creo que Gael, después de todo, dejó de sentirse vivo, después de toda esta situación tan compleja en la que se vio envuelto, que viene precedida de otro momento muy duro también, que como tú bien dices, no vamos a hacer spoiler de todo, entonces vamos a dejar ahí un poco en stand-by para que a la gente le entre un poco de intriga. Y todo va unido y prácticamente la historia empieza fuerte desde el principio y empieza con intensidad, que es como vive Gael la vida. Sí, sí que es verdad porque yo cuando leí el libro es lo que tú comentas. En el primer capítulo hubo ya algo que a mí me impactó muchísimo y te lo comenté por email y que esto es verdad, o sea, Sí, que sí. sí, Em, sí, es verdad. Todo es verdad, todo es verdad. Me imagino que hacer el Camino de Santiago en el 2020 no es como hacerlo en cualquier otro momento. No sé si, claro, es la primera vez que tú también lo hacías o que él lo hacía, a lo mejor no puede comparar, pero ¿qué anécdotas concretas te has encontrado durante el camino que hicieran ver que estábamos en mitad de una pandemia mundial? Bueno, pues digamos lo que más llamaba la atención era la soledad de los caminos. Bueno, en este caso del camino que yo hice, que fue el camino del norte,
porque exceptuando un par de días que me encontré así a un par de grupos de personas caminando, el resto de días fui totalmente solo, caminando por todas las vías, todas las rutas, senderos por los que pasaba. Y eso pues significaba que estamos en un año surrealista, ¿no? Estamos en un año muy, muy diferente a cualquier otro y la afluencia de gente se notaba en el camino. De hecho, cuando Gael llega a Santiago también se nota, no es la misma cantidad de personas que suele haber otros años, por lo que han comentado, por lo que me comentaron previamente al hacer el camino, y se nota que hay, digamos, ese temor a salir de casa, ese temor a poder disfrutar de lo que son unas vacaciones, aunque bueno, esto no lo considero como unas vacaciones, ¿no? Pero bueno, que se nota en eso, en la cantidad de gente. Y bueno, anécdotas sí, no ha sido un camino muy anecdótico realmente, pero sí ha tenido ciertas cosas puntuales que hablo del libro. Hablo de un peregrino llamado Peter, del que cuento una historia muy, muy peculiar que tengo con él. Eh, bueno, hablo de un pequeño percance que tuve con un perro también, que bueno, fue algo anecdótico también, pero bueno, lo resalto No, no, pero cuéntalo porque esa es un momento muy impactante. Bueno, sí, nada, tuve un pequeño rifirrafe con un perro que estaba en mitad de un camino y no había, yo creo que estaba, no sé si abandonado o se había escapado o qué. La verdad que no tenía ningún colgante, ningún collar, ni nada que le identificase con nadie y bueno, era bastante grande, creo que era un pastor alemán, no entiendo mucho de perros, pero yo creo que sí, ¿no? Y bueno, yo intentaba pues no llamar su atención caminando, pero evidentemente tenía que pasar cerca de él porque no tenía otra opción y de repente pues el perro empezó a ladrar mucho, empezó a ponerse como muy rabioso y yo dije, "Uy, yo creo que con el momento que me acerque un poco más me va a morder", y yo llevaba una esterilla y bueno, me puse la esterilla en el brazo, ya imaginándome los típicos perros que se lanzan a los policías cuando los entrenan, por si acaso. Y bueno, pues sí, la verdad que el perro se abalanzó un poco sobre mí y tuvimos ahí un poco de forcejeo hasta que apareció de repente un señor y bueno, lo consiguió ahuyentar y espantar y el perro se fue. Pero bueno, fue una situación un poco tensa, la verdad, pero nada, no me pasó nada y todo fue bien. Pero bueno, como me pasó eso durante una de las etapas del camino, pues bueno, lo reflejo en el libro, ¿no? Y ya está, y el Hombre, resto, pues es bueno, que ir por mitad del no, sí, campo, porque claro, dime. habrá partes del camino que sean eso, pues por camino, por carretera o tal, pero había partes que reflejas que estabas tú solo en mitad del bosque. Y claro, Sí. encontrarte en una situación de esas con un perro, luego le espanta a un señor dando tiros, o sea, es como... Sí, sí, fue un poco de película, la verdad, pero bueno, pasó así, tal y como fue. Sí, como bien dices, sobre todo en la parte asturiana, estaba siempre caminando entre senderos, acantilados, que las vistas fueron preciosas. Ya una vez que llegamos a la parte de Galicia, sí que me meto más a la zona del interior, que fue donde me pasó lo de la anécdota del perro. Pero sí, como dije antes, iba prácticamente solo, siempre. Había pueblos, de hecho, había pueblos por los que pasaba en los que no veía prácticamente a nadie. Alguna vez tenía la sensación que pasaba como por un pueblo fantasma. Y que si no haces el Camino de Santiago o no eres de por la zona, no sabes que existe, ¿no? No tienes cuenta de ello. Entonces, fue una experiencia a nivel cultural buenísima y a nivel mental mucho mejor. Contabas también la historia, la anécdota de un peregrino con el que te encontraste, Peter, que lo has mencionado hace un rato, Sí, que estuvo confinado en un albergue 4 meses, creo. sí, sí, sí. Bueno, eso fue lo que él me contó. Ya no sé si es verdad o no. Es, como un par de días después corroboró la verdadera historia de Peter, ¿no? Tampoco quiero hacer mucho spoiler de ella, pero él me contó
que sí, que le pilló la pandemia en Monte do Gozo, que es un pueblo que está nada, a 4,5 kilómetros de Santiago, y que se tuvo que quedar ahí porque, bueno, pues él era peregrino, o es peregrino, y, y no tuvo otro remedio que quedarse ahí confinado, sí, 3, 4 meses. Yo cuando me lo encontré, según él me contó, estaba volviendo a casa. Él es de República Checa, entonces pues imaginaros, ¿no? El trayecto que Desde le quedaba República todavía. Checa y te quedas confinado a las puertas de Santiago. ¡Qué desastre! Sí, 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 sí. Eso fue lo que él me contó, pero bueno, después se va a ver que la historia que me cuenta cambia un poco, ¿no? Que dista mucho de lo que realmente es. Pero bueno, eso lo descubriréis en las siguientes páginas. Sí, porque da la sensación luego de que cuando te vas encontrando en los albergues, hablando con la gente de allí y tal, de que el camino es un mundo también. Y hay ciertos personajes que se repiten todos los años, o hay, no sé, es como adentrarse en otra historia que, pues no sé, me imagino que ¿cómo se los llamaban? ¿Cómo? Hospitaleros, hospitaleros. Hospitaleros. Los hospitaleros tendrán personajes recurrentes y tendrán anécdotas pues muy concretas. Sí, sí, sí. Evidentemente, pues imaginaros, ¿no? Ellos reciben a gente todos los días. Imaginaos la cantidad de miles y miles de personas que pueden pasar a lo largo del año por allí, por todos los albergues y hostales. Y evidentemente, pues tendrán un montón de anécdotas que contar, la verdad. El camino tiene magia. Tiene algo que cuando empiezas te atrapa y, y que no sabes cómo se va a desenvolver esa magia o a dónde te va a llevar, ¿no? Y sobre todo si te metes en la aventura de lleno, como fue lo que le pasó a Gael, y te dejas llevar por lo que venga, pues eso, tienes una sensación de estar como en un mundo paralelo, ¿no? Yo relato en el libro a veces un pequeño hobbit del Señor de los Anillos, ¿no? Caminando y atravesando la comarca y que no sabías lo que te ibas a encontrar en el siguiente paso o en el siguiente sendero por el que cruzaras. La verdad que fue una experiencia brutal, maravillosa. El libro acaba un capítulo después de la última etapa, un Sí, poco que lo has querido meter como conclusión, del tipo, bueno, una primera parte contando el caos en que era la vida de Gael, una segunda etapa en el que a lo largo del camino intenta encontrarse a sí mismo y luego un capítulo extra un poco en el que intenta demostrar ese aprendizaje, ¿no? sí, así es. Digamos que la etapa de Gael, esta etapa que vive, no acaba con la llegada a Santiago, ¿no? Digamos que la llegada a Santiago fue el colofón de todo, pero todavía, digamos, quedaba todo ese proceso de aprendizaje que había llevado durante esas 12 etapas, ¿no? Y ponerlo, digamos, un poco en práctica y ver si funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale el capítulo final, la prueba un poco definitiva, ¿no? Que es con la vuelta a Dublín, por cuestiones que veréis en el capítulo. Y ahí es donde se comprueba y donde se demuestra realmente que digamos, ha superado esa adversidad que tenía. eh, ha, ha superado con creces la prueba de la soledad y se ha mentalizado de muchas de las cosas que van a pasar en ese capítulo. Se ha podido mentalizar previamente a lo largo del camino, ¿no? Y que le han servido pues para enfocar esas situaciones que pasan de otra manera a cómo hubiesen sido si no se hubiese mentalizado, si no hubiese hecho ese trabajo personal previo, ¿no? Y bueno, después incluso el capítulo final hay un epílogo, ¿no? Como podréis ver, en el que se cierra definitivamente la etapa, digamos, más personal, más de amor. Y además, casualmente, pues la etapa se cierra como de manera perfecta, en un círculo perfecto, porque se cierra la noche antes de que se cumplan 2 años de mi llegada a Dublín. Entonces son como 2 años de la vida de Gael, de mi vida, se cierran.
en el momento exacto, la hora exacta y el día exacto. Y bueno, pues ha sido un final, bueno, pues como veréis, distinto o diferente a cualquier final que se supone que puede haber en cualquier libro, novela, película, etc. Y creo sinceramente bueno, que no va a dejar indiferente a nadie y, y que os va por lo menos a transmitir ciertas cosas y no sé, creo que a las personas que lo lean van a sacar diferentes conclusiones que les pueden servir en su vida de diferente manera. Pues nos quedamos con la recomendación No pienses, solo camina de Adrián Mailín. Y ahora para cerrar la entrevista te vamos a pedir una recomendación nosotros a ti. Cuéntanos, Sí, Adrián, qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer. bueno, pues mira, os voy a recomendar un libro que a mí en su momento me recomendaron, que me lo llevé al Camino de Santiago y que me ayudó bastante a la hora de reflexionar, de pensar y demás, que es La biografía del silencio de Pablo de Ors. Es un libro de bolsillo, muy pequeñito, apenas 100 páginas, pero que recomiendo leerlo con calma, con tranquilidad. 100 páginas perfectamente las puedes leer en un día, ¿no? Si te pones. Pero recomiendo que se dosifique cada capítulo, que son, nada, es que son capítulos muy cortos, de hoja y media, 2 hojas como mucho, ¿sabes? Pero entraña mucha información y contiene mucha información, entonces recomiendo leer no más de uno, dos capítulos, tres como máximo, y reflexionar y un poco meditar, ¿no? Porque habla sobre la meditación, ¿no? Básicamente. Entonces, si alguien lee, que sea por favor con mucha calma, con paciencia, con tranquilidad y que lo disfrute en el tiempo. Pues nos quedamos con la recomendación La biografía del silencio de Paul Dors y No pienses, solo camina Pablo Dors. de Pablo Dors y No Sí. pienses, solo camina de Adrián Mailín, que te deseamos muchísimo éxito con tu libro y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.